Hoy nos vamos a montar en la estación de la NIA 240, responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. La agenda que tenemos para hoy pues sería el contenido a desarrollar, las responsabilidades que tenemos nosotros como auditores en relación de el fraude cuando estamos realizando una auditoría de estados financieros. Luego vamos a pasar a los tipos de fraude que puede tocar esta norma internacional de auditoría. Luego vamos a ver algunas limitaciones inherentes que tenemos que incorporar en el desarrollo y cumplimiento de esta norma y tal vez algunas discusiones relacionadas con lo que es la planificación de la auditoría. Bien, ¿es responsabilidad del auditor detectar fraudes en una organización? Bueno, hagamos una reflexión ahí donde usted está escuchando el video en este momento. ¿Será responsable el auditor? Pues la respuesta es no. El auditor no es responsable o no tiene la responsabilidad de prevenir fraudes o errores en la organización. Quien es el responsable de prevenir, de controlar, de gestionar situaciones propias de representaciones erróneas motivadas por el fraude, por la impericia contable, pues es la organización desde el año 1938, con el fraude de Robert y McKenzie de 180,000 millones de dólares, pues nacen los primeros US GAAP, los primeros principios contables, y pues también nace lo que es la responsabilidad de la organización en cuanto a lo que es la estructura de control interno y de los estados financieros. Nosotros como auditores somos responsables sobre la opinión que expresamos, sobre la razonabilidad de esos estados financieros relacionados con que estén libres de representaciones erróneas motivadas por el fraude, por el error y que cumpla con el marco de referencia internacional de manera razonable. Así que cumpla razonablemente con ese marco de referencia, sean la NIF Full, la NIF para pymes, o en su caso puede ser las NIC-SP, aunque sabemos que para auditar las entidades del sector público bajo el cumplimiento de la NIC-SP, pues tenemos las normas INTOSAI, que ya serían otras normas que se verían en otro curso de la carrera que usted pues está llevando en la universidad, en la UNED, ¿ok? Bien, entonces vamos a entrar a sabiendas de que es la administración la responsable de la estructura de control interno y de la razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros, pues vamos a entrar acá al tema de lo que nos conlleva esta norma de responsabilidad en cuanto a la relación de el auditor con relación al fraude a la hora de hacer una auditoría de estados financieros de propósito general. Primero que tenemos que llevar es planificar. Al planificar y llevar a cabo la auditoría, se debe de reducir los riesgos a niveles aceptablemente bajos. Lo vimos en la NIA 230 un poco en el tema de documentación. Aquí vamos a ver un poco más en relación de esos principios que gobiernan la auditoría de estados financieros. Acá el tema de que hemos de planificar de una manera adecuada y responsable con el propósito de reducir nuestros riesgos como auditor a niveles aceptablemente bajos. La administración pues hará sus evaluaciones de riesgo, hará sus evaluaciones de control interno con el propósito de minimizar sus riesgos inherentes y riesgos de control a niveles aceptablemente bajos también, con el propósito de ver o determinar representaciones erróneas y encontrar afirmaciones erróneas significativas en los estados financieros, derivadas por el fraude o por el error. La representación errónea pues viene en dos sentidos a la hora de realizar una auditoría de estados financieros. ¿Bien? Entonces vamos a ver que la primera está asociada con lo que son los errores contables que son de carácter no intencional, que estos vienen por errores en el proceso de los datos, el famoso dedazo que hablamos, ¿verdad? Cuando estábamos en el proceso, antes que estábamos en el proceso de digitación, ahora ya serían errores de parametrización contable, porque ahorita todo es automático. Bien, estimaciones contables incorrectas o inadecuadas de acuerdo a la apreciación que pues está dando la administración con relación al entendimiento del marco de referencia internacional, en este caso las NIF o la NIF para pymes, y la aplicación incorrecta de las normas contables, por impericia, por desconocimiento, ya por omisión incluso del uso de este marco de referencia. ¿Ya? Y ya tendríamos pues el segundo elemento de representación errónea, que ya sería el fraude, que ya tendría una connotación intencional, o sea, ya hay una intención por parte de un perpetrador de cometer un fraude, de generar un perjuicio económico para una organización. ¿Ya? En este caso, pues encontramos fraude de la administración, fraude de los empleados y la colusión. Ya ustedes pueden ver en las estadísticas del informe de la Nación, de la ADFE,
las cantidades de fraudes que hay. En la última estadística del año 2022 vimos que fueron 2.504 casos de fraudes, ya, que se fueron tipificados en casi 136 naciones. Bueno, yo les recomiendo que puedan bajar ese informe de la Nación, ¿verdad? Que lo pueden bajar de internet. Bien, tipos de fraude. Está la información fraudulenta, la malversación de los activos. Vea que tenemos el tema de la corrupción también. Esta información son 3 tópicos importantes, lo que es corrupción, información fraudulenta y malversación de activos. ¿Ya? La norma incorpora lo que es información fraudulenta, lo que ya conocemos como el maquillaje de estados financieros, pero hay que tener mucho cuidado con el concepto maquillaje de estados financieros, ¿ya? Que le llamamos el delito del cuello blanco. La información fraudulenta es porque usted cometió un fraude, ya usted manipuló las cifras, usted incumplió el tema del uso de algunas normas contables, algunas normas dispositivas tributarias o legales, civiles que pueden establecerse en una jurisdicción. Hay un tema de maquillaje que tal vez se puede dar porque hay vacíos en la norma. Entre lo que no está escrito, pues no está prohibido, ¿sí? Aquí me recuerdo lo que hacía uno de los pasajes de Roberto Gómez Bolaños en El Chavo del Ocho, cuando la Chilindrina estaba jugando en el patio y don Ramón la regaña, le dice que no podía salir porque estaba enferma, pero que le tenía prohibido salir por la puerta. Y la Chilindrina le dijo, pues yo salí por la ventana. Bueno, estaba prohibido. Entonces, lo que no está escrito, pues no está prohibido. Entonces, en este caso, habrán algunas falencias, algunos portillos que nos da la norma, y que algunos perpetradores pues la utilizan para maquillar estados financieros. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Hay una cosa que es ética y otra que es inmoral, ¿verdad? Tal vez es ético porque no incumplí ninguna norma, ¿verdad? No está escrito, pero puede ser inmoral, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la información fraudulenta, que es la manipulación, falsificación, alteración de los registros contables o documentos de soporte. Ya hay una intención ahí por parte del perpetrador de cometer un fraude. Recordemos que en el diamante del fraude el cuarto ángulo sería la capacidad. La persona no solamente tuvo la motivación, el raciocinio, la oportunidad, sino que tuvo la capacidad de cometer un fraude, ¿sí? Representación falsa o omisión intencional de los estados financieros. Voy a presentar estados financieros ante la sociedad con información falsa, datos que realmente no corresponden a la realidad económica de la organización, y aplicación falsa e intencional de principios de contabilidad. Y ahí es donde digo yo, hay una frontera con el tema del maquillaje que ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, tenemos lo que es la malversación de los activos, ya el robo, el mal uso de los activos, ¿verdad? En este caso, el del falco, del dinero. Vean lo que pasó pues, recientemente con el Banco Nacional, con el tema de que pues, en apariencia pues, uno de sus funcionarios pues, sacó una cantidad importante de dinero de las bóvedas. Bueno, duró su tiempo para hacer eso, ¿verdad? Pero a vista y paciencia tal vez de toda la estructura de control interno. Violentó toda la estructura de control interno. Eso es un caso que podemos ver en otro apartado, ¿verdad? Y poderlo analizar con mayor profundidad. Pagos indebidos acompañados de documentación falsa. Son parte de las características que se presentan cuando tenemos una malversación de los activos. Recordemos que cuando hacemos una auditoría, pues tenemos limitaciones inherentes. O sea, ahora con inteligencia artificial, pues va a ser un poco más sencillo el tema del desarrollo de las auditorías, porque antes pues tomábamos muestras de acuerdo a las aseveraciones de riesgo, planificábamos, diseñábamos la prueba de auditoría, diseñábamos una muestra, íbamos a la población, obteníamos esa muestra, la revisábamos, la llevamos al laboratorio. Lo que salía en la muestra, pues la probabilidad era muy alta que estuviera en toda la población, porque recordemos que el control interno es como la sangre, es homogéneo. Para saber si una mujer está en estado de gestación, le sacan una muestra de sangre, no le sacan los 4 litros, ¿ya? Entonces el control interno es igual. Tomamos una muestra, lo que sale en esa población está en todo el universo. Lo que sale en la muestra está en toda la población, ¿sí? Ahora con inteligencia artificial ya no tomamos muestras, sino que revisamos toda la población. Y en minutos. Hay que tener bastante cuidado con eso, porque en minutos lo hacemos ahora. Nos ahorramos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pero sigue existiendo el tema de una limitación inherente ahí. Y tenemos que tener una actitud de escepticismo profesional, como lo dice la NIA 200. Escepticismo profesional, esa mente inquisitiva, esa mente de cuestionar, ¿verdad? De que esos estados financieros que tengo en mi mano tienen representaciones erróneas. Ese es el escepticismo que yo debo tener. De que esos estados financieros que yo voy a auditar tienen
o están asociados con representaciones erróneas, que algunas son por la impericia y otros pueden ser por el fraude. Y entonces va a haber discusiones en la planificación de lo que es con los equipos de trabajo. Vamos a hacer investigaciones con la administración y va a haber discusiones con los encargados de gobierno corporativo, con los encargados de mando, con el propósito de atender estas aseveraciones en función de las análisis o revisiones de las estructuras de control interno y de los riesgos asociados con la entidad, según el modelo de negocio que tenga la misma. Intencional o no intencional, pues es difícil para el auditor en particular cuando se trata de estimaciones o aplicaciones y principios contables. Vamos a ver, o sea, temas que podemos aseverar nosotros. En las grandes empresas, en las transnacionales, muchas veces les dicen a los gerentes, mire, te voy a pagar una bonificación de $50,000, $75,000, hasta $100,000 si logras la utilidad X. Digamos que la utilidad son 5 millones o 4 millones de dólares. Entonces al gerente le dicen, te voy a dar un bono al final del periodo económico. Ha pasado, o sea, yo trabajé en transnacionales, fui gerente de banco y sé cómo te premian, o sea, en función de tu trabajo, el desempeño que tuviste, te dan bonificaciones. Entonces, ahí es donde entra el triángulo del fraude. El primer ángulo es su motivación o presión. Entonces me están motivando, me están dando un bono para lograr una utilidad. Entonces yo voy a hacer todo lo que aprendí en el alma mater suyo, la UNED. Todo lo que están aprendiendo sus profesores cuando usted se gradúa lo va a ir a aplicar en el mercado cuando usted sea profesional, técnicamente activo, como gerente, como auditor, como contralor, ¿ya? Y va a aplicar todo ese conocimiento y otros, ¿verdad? Va a tratar de aumentar carteras, canales de distribución, aumentar ventas, hacer estrategias de mercado, muchas cosas con el propósito de lograr la utilidad. Pero ¿qué pasa cuando llega noviembre, diciembre y usted no le está llegando la utilidad? Le falta un poco para llegar a la utilidad, se va a ver presionado a maquillar los estados financieros, ¿ve? A trabajar las estimaciones. Por ejemplo, en bancos. Hay muchas estimaciones y provisiones, entonces tarjetas de crédito, entonces por cada dólar que usted compre en tarjeta de crédito le van a dar un punto, entonces yo voy a cargar gastos de ventas contra provisión de millas por pagar y quizás el gasto fue $2 millones, pero ¿cómo saber si realmente los tarjetavientes van a cambiar $2 millones o no? Vete, la NIC 37 dice la mejor estimación, entonces yo tengo que buscar las mejores estimaciones para saber si son esos $2 millones o es menos. Vete, yo puedo poner a prueba de balas una provisión de millas con el propósito de llegarle a la utilidad. Vete, ¿es intencional o no es intencional? Tenemos que aseverar y hacer nuestras pruebas de auditoría en función de lo que establecen las normas, tanto las de auditoría para la ejecución de nuestro trabajo y las NIF en función del cumplimiento del marco de referencia para saber si hay una intención o no hay una intención. Es importante para eso pues el diseño y el conocimiento de las normas. Recordemos que las limitaciones son inherentes porque trabajamos con el uso de pruebas, aunque hoy en día, por eso hago la salvedad, hoy en día pues tal vez en algunos casos ya contamos con inteligencia artificial, contamos con software que tienen inteligencia artificial incorporada y ya no hacemos tantas pruebas como las que hacíamos antes, ahora tenemos la capacidad de revisar toda la población. Sin embargo, pues todavía estamos trabajando con pruebas poblacionales en las auditorías financieras. Y el tema de que la evidencia, en este caso, pues es persuasiva y no es conclusiva. ¿Ya? Recordemos que tenemos un componente importantísimo de juicio profesional y el juicio profesional no lo venden en las farmacias. Ese conocimiento que yo voy capitalizando desde estudiante y empezando ya en el parque industrial como profesional en contaduría pública, como contador público, como auditor, voy capitalizando experiencia a lo largo de los años y voy acumulando un juicio, que no es lo mismo que criterio. Los criterios están en la norma, somos hombres y mujeres de criterio porque está en la norma, pero el juicio profesional es esa experiencia que yo tengo, ya aplicada en función del trabajo de referencia que estoy realizando. Y las limitaciones importantes inherentes al sistema de control interno y al sistema contable. Hacemos pruebas sobre esos sistemas. Entonces, como estamos trabajando bajo limitaciones inherentes, entonces nuestra información no es conclusiva, nuestra evidencia no es conclusiva, es persuasiva, nos ayuda ¿a qué? A expresar una opinión. En función de lo que es el fraude y el error, entonces mi responsabilidad es aseverar, óigalo bien, aseverar de que la administración está haciendo lo propio
para minimizar los riesgos relacionados con fraudes o errores contables, bajo las estructuras de control interno y estructuras de riesgo. Esa es mi función como auditor, no es detectar fraude. Siempre que hay un fraude, ¡ay, los auditores dónde estaban! No. ¿Dónde estaba la administración que es responsable? Los auditores del Banco Nacional no son responsables de que se llevaran 3,000 y pico de millones de pesos, no. Es la administración. La responsabilidad de los auditores del Banco Nacional es aseverar que la administración está haciendo lo propio para que eso no suceda. Esa es la responsabilidad de los auditores. Bien. Limitaciones inherentes, siguiendo con este apartado. El no descubrimiento de un fraude o error intencional de importancia no implica, oiga, el hecho que yo no descubra un fraude, no detecte un fraude o una representación errónea en los estados financieros por el incumplimiento de algún marco de referencia, no implica falta de obtención de certeza razonable. Yo hice mi trabajo en función de todas las NIAs, desde la NIA de calidad, las normas de calidad, pasando por toda la serie 200, la serie 300, la 400, la 500, la 600, la 700. Todas las series que ustedes van a ver a lo largo de los 3 cursos de auditoría 1, auditoría 2 y auditoría 3. No quiere decir que hubo falta en la obtención de certeza razonable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con muestras, con pruebas. Eso no quiere decir... Van a haber algunas situaciones de no detecté un fraude, bueno, ¿por qué fue lo que pasó? Entonces me van a revisar mis papeles de trabajo, NIA 230, para ver qué dejé yo de cumplir en función de que yo no tuve la habilidad de poder detectar una representación errónea, de poder detectar una situación fraudulenta. Es porque tal vez no tuve el compromiso, ¿verdad?, de hacer aseveraciones en función de los riesgos evaluados. No quiere decir que haya una falta en la planificación y en el desempeño de un juicio inadecuado. Y tampoco que exista ausencia de la competencia profesional del debido cuidado y la falta de incumplimiento de NIAs. Eso no quiere decir que yo no determine, no detecte situaciones fraudulentas o representaciones erróneas, no implica que exista la falta de certeza, de juicios profesionales, de competencia y de cumplimiento de NIAs. Eso es importante. Recordemos que el riesgo de no detección del fraude, ¿verdad? En este caso, pues puede ser mayor que lo que es el riesgo de no detección del error, ¿verdad? De acuerdo a la planificación o a la conclusión final que nosotros podamos llegar. Acá es importante y repasamos aquí lo que dice la NIA 200. Y vea muy bien la figura que está ahí. Tener la capacidad de ver donde los demás no ven. Nosotros como auditores tenemos que desarrollar esa capacidad, ver donde los demás no ven, andar con una luz larga, no con una luz corta. Entonces tenemos que trabajar con lo que llamamos el escepticismo profesional. ¿Y qué es el escepticismo profesional? Admitir que existe la posibilidad que existan afirmaciones erróneas derivadas del fraude. Usted, cuando tiene sus estados financieros en la mano, usted tiene que admitir que existe, no le llamemos posibilidad, llamémosles probabilidad, de que existen afirmaciones, o sea, que existen reconocimientos en los estados financieros que están derivadas del fraude, que hay ocultamiento, lo que llamábamos antes la contabilidad invisible, ¿ya? Y además que independientemente de la experiencia del auditor, de la entidad que tanto conozca usted, de la entidad que tanto conozca usted del entorno y que usted determine y conozca la honestidad e integridad de la gerencia en aquellos estados financieros o cargo de gobierno. Entonces usted, volviendo y resumiendo, el escepticismo es que usted tiene que tener una mente inquisitiva de que esos estados financieros tienen representaciones erróneas motivadas por el fraude o por el error, independientemente de la integridad y honestidad de los encargados de gobierno. Así sea el Papa Francisco, usted tiene que dudar, ¿ok? Mayor sensibilidad en lo que es la selección, naturaleza y extensión de la documentación a examinar, o sea, nos va a llevar a eso. Vamos a ser más sensibles en la selección, naturaleza y extensión de las pruebas de auditoría, asignación de mayores equipos de trabajo, mayor supervisión y modificación de naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría. Eso en función de las aseveraciones que usted haya detectado, haya considerado, en el desarrollo de su auditoría de los estados financieros. Lógicamente, todo eso nos va a llevar a una mejor planificación. Vamos a discutir con el equipo de trabajo. Nos vamos a sentar, tal y como lo establecen las NIAs de control de calidad también, con los miembros, los encargados del trabajo para debatir las posibilidades de que esos estados financieros contengan representaciones, afirmaciones erróneas significativas derivadas por el fraude o por el error.
Lógicamente, pues vamos a hacer un proceso de investigación conjuntamente con la administración para comprender a la administración los riesgos para prevenir los fraudes, qué es lo que está haciendo la administración para prevenir esos fraudes. ¿Conoce o no conoce la organización? Recordemos el Banco Anglo con lo que pasó. Decían sus estados financieros que tenía 14 millones de colones de utilidad y tenía 16 mil millones de pérdida. O sea, el hueco eran 30 mil millones de colones y los dueños de eso éramos los costarricenses. Pero ¿cómo pasar de un estado financiero que los auditores dijeron que tenía 14 millones de utilidad a pasar a tener 16 millones de pérdida? ¿Ve? Entonces tenemos que comprender quiénes eran los que aprobaban los estados financieros: ganaderos, bananeros, cafetaleros. No conocían de banco. Por eso hoy en día, para formar parte de una junta directiva de un banco, usted tiene que ser banquero, tiene que conocer de esto, ¿ok? Comprender, vea lo que dice: comprender sobre los riesgos y la prevención de los fraudes. Comprensión de los sistemas contables, tengo que entenderlos, de la estructura de control interno, tengo que entender todo el engranaje de control interno para poder aseverar situaciones de riesgo de fraude o error. Y así mismo indagar sobre la existencia de fraude y error de importancia relativa en el proceso de la indagación. También, pues esta norma de responsabilidad del auditor con relación a lo que es el fraude en auditoría de estados financieros, vamos a hacer discusiones con los encargados de mando, no solamente con los encargados de la administración, ¿verdad? Y sino que también con los encargados de gobierno corporativo. Vamos a indagar a los responsables de gobierno corporativo, ver el conocimiento de ellos, ver la filosofía. Recordemos COSO 3, COSO 1, COSO 2. El primer componente de control es que ambiente. Sí, el tema de lo que es el ambiente. Entonces vamos a ver ahí que en ese sentido el ambiente conlleva 5 principios de control interno. Y el primero de esos principios es el tema del conocimiento, la integridad, la honestidad de esos miembros de junta directiva en función de lo que es el riesgo, en función de lo que es la estructura de control interno, ¿sí? Le llamamos ambiente de control. Ese es el primer componente. Entonces, en ese primer componente, ambiente de control, que tiene 5 principios de control interno, pues atacamos a lo que es gobierno corporativo. Evaluar el grado de responsabilidad de los encargados de gobierno, ¿sí? ¿Cuál es su nivel de autoridad que se tiene en función de naturaleza y frecuencia de las evaluaciones de los sistemas de control interno por parte de los encargados de gobierno corporativo y el tratamiento de las debilidades informadas? Encontramos y determinamos hallazgos, los incorporamos, los 4 elementos del hallazgo, cuáles fueron esas debilidades y cómo lo estamos informando, cómo lo estamos comunicando y cómo lo estamos solucionando y gestionando. Y así como la evaluación de qué dice el ambiente de control. Perdón. Bien, en ese sentido, pues vamos a ver que contamos con lo que es el riesgo de auditoría, ¿verdad? Y que ese riesgo de auditoría lo vimos con la NIA 230, hablamos un poco de eso, es la suma del riesgo inherente, del riesgo de control y el riesgo de detección, ¿ya? El riesgo inherente, que es propio de cada actividad, ¿verdad? Es el riesgo que yo no puedo evitar, es inherente. El riesgo de control, que es la ausencia de procedimientos de control o procedimientos de control inadecuados, obsoletos dentro de la organización. Y el riesgo de detección es que yo no tuve la capacidad de detectar que existían representaciones erróneas motivadas por el fraude, por el error, ¿ya? Esos son los factores importantes de riesgo que yo debo considerar como auditor. Factores de riesgo de fraude, eventos y condiciones que indican un fraude o que se haya ocurrido, pues falta de documentación. Hay varios, nosotros llamamos indicadores de fraude, indicadores institucionales, indicadores personales. Siempre cuando estamos dando esos cursos, en caso cuando yo estaba dando cursos de esos, pues hacemos mucha práctica y los ponemos a los muchachos a ver, identifiquen en ese caso indicadores o síntomas de fraude, pero personales, indicadores de fraude, pero institucionales, organizacionales. Entonces, dentro de esos está la falta de documentación, de respaldo, revisión analítica que no puede tener sentido, como el caso de la finca bananera, que extraño, 250 hectáreas, 1.800 plantas por hectárea, cada racimo me da 1.20 cajas de banano, la caja de banano valía $7, entonces yo espero que aquí se facturen 5, 6, 8, 10 millones de dólares, pero está llegando menos plata. ¿Ve? Estoy haciendo una revisión analítica. Y ojo, la revisión analítica lleva un componente muy fuerte de juicio profesional. Es la experiencia de nosotros como auditores. Otro elemento, no concilian las cuentas principales con los montos significativos, el auxiliar con el mayor no concilian, otras cosas, ¿verdad? Negativa de presentar un acta.
Existirán muchos indicadores, muchos. Ahí ustedes van a hacer muchas pruebas donde van a ver de que existen muchos, pero muchos indicadores de fraude. Aquí tenemos como una matriz de decisión. Sí, ¿verdad? Existencia de un fraude o error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Procedimientos dirigidos para detectar representaciones erróneas, revelación del riesgo y la reacción de lo que es la redefinición de la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría que yo voy a hacer. Yo estoy aseverando que existen representaciones erróneas motivadas por el fraude en el inventario, de acuerdo a la evaluación de control interno, de acuerdo a la evaluación de riesgos que yo hice. Yo pude aseverar, como digo yo, andar con una luz larga, no con una luz corta. ¿Ya? Ese es el auditor que asevera, el auditor que hace su trabajo con responsabilidad en función de ese escepticismo profesional que tenemos. Entonces, en función de eso, vamos a extender, vamos a redefinir la naturaleza, la extensión y oportunidad de nuestras pruebas de auditoría de acuerdo a lo que establece la NIA 330, respuesta al riesgo evaluado. Si concluye que hay fraude, ¿qué tenemos que hacer? El impacto de las representaciones erróneas, el impacto a través de la parte cuantitativa, ¿verdad? En el estado de resultados, en lo que es la situación patrimonial de la organización, la posición organizacional de los implicados, de los perpetradores, si forman parte de mandos medios, gerentes, mandos superiores, que forman parte de las juntas directivas. Algo muy importante, y lo vamos a ver con la NIA 500, confidencialidad o confiabilidad de la evidencia. Esa evidencia ¿es de calidad o no es de calidad? Yo tengo que validar la evidencia, NIA 500. ¿Qué tan confiable es esa evidencia? ¿De dónde viene el que realmente sucedió un hecho económico en perjuicio de la compañía? De que hay una representación errónea motivada por el fraude. Entonces, esa evidencia es fundamental, es contundente. Aquí puedo poner un casito, por eso que es un viaje de experiencias, para que ustedes lo puedan valorar. Hace muchos años hubo un crimen en la Cruz de la Juelita, donde se asesinaron a las hijas de Tía Rosario. Sí, y habían los imputados, algunos pues murieron, uno se suicidó, el otro lo mataron, 2 fueron a prisión y salieron libres. A pesar de que había evidencia suficiente, había vellos públicos en el cuerpo de Gabriela, había un mordisco en el cuerpo de Alejandra. Sí, eso era evidencia. Estaban algunas pruebas de balística que era evidencia suficiente. Sin embargo, los imputados salen libres. ¿Por qué? Porque faltó el cuerpo del delito, faltó el arma homicida. ¿Ve? La evidencia no era contundente. En auditoría es igual. La evidencia debe ser suficiente, competente y pertinente, porque usted mejor no emita un criterio, no dé un informe que se le va a caer. Y lo peor que le puede pasar a un auditor es que se le caiga su dictamen por falta de evidencia, o porque su evidencia no es contundente. Pues no puede ser por falta de evidencia o que la evidencia es suficiente. Puede ser que tenga evidencia, pero no es contundente. Considerar su impacto tomado en cuenta la importancia relativa y debe documentar los factores de riesgo y de efectos sobre procedimientos de auditoría. Y finalmente, en la carta de representación, la carta de representación NIA 580, donde la administración nos va a dar ciertas declaraciones, va a reconocer ahí, entre las declaraciones, va a reconocer de que la administración ¿qué? Es responsable de la puesta en marcha de un sistema de control interno que sea efectivo, que vaya a prevenir fraudes y errores, que es la administración la responsable, tiene que ir en esa carta de representación, en NIA 580, no lo olviden. Los efectos de las representaciones erróneas no son de importancia relativa, o sea que si existen representaciones erróneas en los estados financieros, la administración, ¿qué le va a decir? No son de importancia, ¿ok? 3. Ha revelado el auditor todos los asuntos de importancia relativos a un fraude o a un presunto error, ¿ya? A un fraude o a un presunto fraude. Va a revelárselo, va a decir, mire, señor auditor, estamos presumiendo que existe la probabilidad de que aquí nos están dando duro, ¿ya? Bien, en estas últimas 2 semanas he firmado 3 auditorías forenses de fraudes, uno a nivel de todo Centroamérica y 2 acá a nivel de Costa Rica. Entonces, los fraudes son de todos los días. Todas las empresas del planeta tienen fraude, de eso podemos hablar en otro video. Ha revelado el auditor el resultado de la evaluación de riesgos
y que están presentados de forma errónea o no el tema de los fraudes. O sea, que ha hecho las matrices de evaluación de riesgo, de evaluación de control, que lo está haciendo y que se lo ha revelado a usted como auditor. Bien, se lo tiene que decir en la carta de declaración. Finalmente, bueno, en caso de que exista el fraude o que exista el error, bueno, ¿qué hacemos? Comunicar el fraude o el presunto fraude o error ¿a quién? A los encargados de gobierno, el gobierno corporativo, autoridades reguladoras cuando así lo dispone la jurisdicción. Por ejemplo, aquí hay un debate, o sea, si nosotros detectamos un fraude a nivel del Estado, se lo tenemos que ir a decir a la Contraloría General de la República o tenemos que cumplir con el Código de Ética de Confidencialidad. Nosotros como contadores nos debemos al principio de ser confidentes. Los periodistas no revelan la fuente. Nosotros debemos cumplir con el principio de confidencialidad, es el de secreto de confesión. Bueno, pero resulta que cuando estamos determinando situaciones fraudulentas en el sector público, pues tenemos una obligación de informar a las autoridades competentes también como auditores. ¿Ve? Ahí prevalece más el tema de la ley, probablemente, que el tema del mismo código de ética nuestro, ¿verdad? De informar a las autoridades competentes, ¿ya? Autoridades ejecutoras. Y en muchos casos, pues nosotros como auditores vamos a tener que buscar la consultoría o asesoría legal, ¿ya? Cuando es un error, pues informar a los encargados de gobierno corporativo. Ahí es más fácil, informamos, mira, hay representaciones erróneas, no están calculando el valor neto realizable de los inventarios son al costo o al valor neto realizable menor y usted lo está contabilizando al costo. ¿Ve? No calculó el valor neto realizable. Entonces ya eso es un error por omisión. Entonces lo informamos a los encargados de gobierno corporativo. Concluye que hay incapacidad para continuar y eso es importante. Si usted concluye que no tiene la capacidad por continuar porque no están haciendo las correcciones correspondientes de esas representaciones erróneas, entonces se puede tener los siguientes caminos o las siguientes vías. Dice, concluye que hay incapacidad para continuar con el trabajo, evaluar las responsabilidades profesionales y legales. Recuerde que nos debemos al Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos, a la Ley 1038 y su reglamento. Entonces no se retira si la actitud de la gerencia ante el evento es corregir. Si la administración dice, voy a corregir todos esos errores, bueno, muy bien. Se retira si al discutir el nivel apropiado de las representaciones erróneas, ¿verdad? Hay alguna situación, algún requisito legal o profesional, pues que le obliga a retirarse. O usted va también para determinar, pues si va a modificar su opinión de acuerdo a lo que establece la NIA 705. Incluso pues dar opinión negativa si es del caso, ¿verdad? De acuerdo a la NIA 705 en este caso. Comunicación con el auditor sucesor, en caso de que llegue a otro auditor, ¿verdad? Entonces ya usted se retira, mira, yo mejor de aquí me voy, ¿verdad? Por las situaciones pues encontradas, usted no quiso corregir, bueno, vendrá el nuevo auditor. Yo tengo la obligación, de acuerdo a lo que establece el Código de Ética del IFAC, ahí dice el FIC, ahí me disculpo, ¿verdad? Es del IFAC, y de acuerdo al Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, de informarle a mi auditor, ¿verdad? Que me va a suceder a mí, el por qué yo me estoy retirando. Está dispuesto en el Código de Ética, tengo que decirlo. Y para el auditor del sector público, y para ir terminando ya la aplicación de los lineamientos anteriores se aplica para el sector público exactamente igual. Puede ser afectado por normas y legislaciones particulares, la ley de contratación administrativa, la ley de administración pública, la ley de presupuesto financiero, normas internacionales de contabilidad para el sector público, pues habrán otras normas que yo tengo que cumplir en aras de una entidad que se está pues se desenvuelve en el sector público, perdón. Por ser fondos públicos tiene que imponer un perfil más alto y aquí es donde nos obligan a informar a las autoridades reguladoras. ¿Okay? Por aspectos legales no puede retirarse y tiene que medir el impacto de su opinión. Ve, yo no me podría retirar porque ya son temas meramente legales que me lo impiden algunas jurisdicciones, el tema de que yo me tenga que retirar porque es una institución pública y tengo que medir el impacto de mi opinión, a ver si es una opinión calificada. Si me voy a abstener de opinar o incluso si voy a dar una opinión negativa de acuerdo a lo que establece la NIA 705 en este caso.